Hola, ¿qué tal? Me presento ante ustedes. Mi nombre es Estefanía Molina Torterolo. Si bien, bueno, ya venimos contactadas y demás desde las inscripciones. Yo vivo en Uruguay, en Montevideo. Voy a compartir con ustedes el módulo 2 y el módulo 4. Y bueno, y seguiré compartiendo como ya lo venimos haciendo, ¿sí? Decirles que para mí es un placer y que ustedes hayan elegido este curso, que para mí no solamente implica un aprendizaje intelectual, ¿no? Sino que me parece que es importante que si bien el curso es virtual, ¿no? Podamos acercarnos a nuestros afectos, a qué nos pasa con estas causas, a qué nos pasa con estas temáticas, ¿no? Porque entiendo que muchas veces podemos comprender un montón de cosas en un plano intelectual, pero ya cuando hablamos de los afectos se nos dificulta más. Entonces, y en ese sentido me parece fundamental, porque también entiendo que muchas de las cosas que no pasan por el cuerpo, digamos, también son como difíciles de comprender desde un plano afectivo, digamos. Por otra parte, decirles que voy a subir una clase en PDF, ¿sí? Donde voy a tratar de no repetir lo que hable aquí, sino que complementarlo, ¿sí? Tal vez con más conceptualización y con algunas problematizaciones también. Y también comentarles que estoy de acuerdo con el planteo de Darío, en que él hace de que, bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo, no tenemos por qué entenderlo todo desde un primer momento, ¿sí? De hecho, a mí me parece como fundamental permitirnos navegar de cierta forma ante la incertidumbre, es decir, no intentar comprenderlo todo, porque siempre lo que vayamos a comprender también tiene que ver con una lectura que hagamos de eso que estamos intentando comprender. Por lo tanto, yo también voy a hacer lo mismo. Cuando les hable, les voy a estar hablando de un recorte que yo hago, de una lectura que yo hago, ¿sí? Que es limitada, tiene sus limitaciones, ¿sí? No solamente porque no abarca muchos temas que me gustaría poder trabajar con ustedes, pero dado el curso no lo podemos hacer. Pero también tiene, más allá de esto de las limitaciones, tiene una postura, una forma de pensar lo queer, ¿no? Que es la forma que yo he encontrado de hacer. Bueno, entonces vamos a comenzar con el módulo 2. ¿Sí? Ustedes después van a tener 2 actividades como todas las semanas, ¿sí? Y como ya le habíamos planteado a nivel formal, recuerden que tienen que realizar 6 de las 8 actividades que vamos a proponer, ¿sí? Yo en el módulo 2 voy a trabajar sobre las conceptualizaciones, ¿sí? En torno a lo queer. ¿De qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de queer? ¿Sí? Por otra parte, realizaré una breve historización, que no sé si se le puede decir así, sobre los movimientos y sobre los estudios. Por otra parte, problematizaremos también muy brevemente desde un enfoque queer en torno al género y a las sexualidades, ¿no? Como constructos sociales, como constructos políticos, ¿no? Y culturales. Y después, por otra parte, a la lógica aristotélica trabajaremos un poco sobre la lógica aristotélica y lo que implica de cierto modo una dominación corporal y afectiva que nos viene permeando, ¿sí? Entonces, a mí me parece que antes de empezar a hablar sobre el concepto, sobre lo que es lo queer, me parece que, o me gusta que nos hagamos la pregunta, ¿qué viene a hacer lo queer? Lo queer lo que viene a hacer es a cuestionar saberes, ¿sí?
viene a debatir, viene a interpelar al pensamiento dominante, a ese pensamiento aparentemente sin fisuras, ¿sí? Lo queer se puede pensar y sentir como un pensamiento disidente, digamos, ¿no? Que abarca de cierta forma los márgenes, ¿sí? Aquellas personas que han quedado en los márgenes, ¿no? Como por ejemplo lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, ¿sí? Incluso, bueno, las personas afrodescendientes, ¿sí? Todas aquellas personas que de cierto modo han sido discriminadas negativamente en las sociedades, ¿sí? En las sociedades en las que vivimos, en las que han vivido, ¿sí? Entonces, antes de adentrarme también al término queer, entiendo importante, ¿sí?, destacar que lo queer no es un conjunto de teorías, ni es un movimiento contestatario. ¿Sí? Es sobre todo un modo de interpelar, ¿sí?, lo que se entiende como natural. ¿Sí? Lo que se entiende, esto que yo les planteaba, ¿no?, como sin fisuras, con una gran coherencia interna. ¿Sí? Con aquello que parece inalterable y aquello que parece intocable. Bueno, lo queer viene a tocar eso intocable de alguna forma. Y otro aspecto que también me parece importante comentarles, ¿sí?, es que lo queer, por un lado, ¿sí?, tiene un ámbito, digamos, activista, ¿sí?, y por otro lado vive en un ámbito académico, ¿sí?, que a mi manera de ver son ambos importantes y complementarios, ¿tá? Pero de todos modos, ¿sí?, que yo creo que un poquito ya lo hablaron con Darío en la clase, ¿no? Que de todos modos, muchas personas que adhieren al enfoque queer se cuestionan, ¿sí?, si lo queer debe estar o no debe estar en el ámbito académico, ¿sí?, porque el ámbito académico se cuestionan que no deja de ser un ámbito de poder, ¿sí? Y entonces, en la medida que es un ámbito de poder, digamos, los estudios queer, el enfoque queer, las teorías queer, pueden justamente agenciarse, ¿sí? Es decir, terminar siendo capturadas por el poder, ese que tanto cuestiona lo queer. Entonces, ahora sí, que también ya lo trabajaron un poco con Darío, lo queer es una palabra que proviene del inglés, ¿sí?, que hace alusión a lo excéntrico, a lo raro, a lo extraño, a lo anormal, ¿sí?, es decir, a todo aquello que escapa de la norma, ¿sí?, lo desviado, digamos. Y es sobre todo en la década de los 70, ¿sí?, donde la palabra queer comienza a utilizarse como un insulto, ¿sí?, como un insulto para humillar, para estigmatizar, para violentar, ¿sí?, a aquellas personas que, como yo les planteaba, estaban en los márgenes, digamos, ¿sí?, estaban en la periferia, ¿no? A aquellas personas, como se les llama acá, a los briscos, a las tortas, es decir, a esas personas lesbianas, bisexuales, trans, ¿no?, gays, ¿sí?, y aquellos cuerpos, digamos, de varones considerados afeminados, es decir, con características femeninas, aquellas mujeres, ¿no?, como categoría social hablo, ¿no?, aquellas mujeres denominadas marimachos, es decir, con características masculinas. Todo eso entraba en lo queer, en lo raro, en lo desviado. Entonces era esa palabra la que servía a una sociedad como insulto. Serían aquellas personas,
¿sí? Que no encajan en los parámetros dominantes del ser varón y del ser mujer. Y de cierta forma escapan a las lógicas androcéntricas, heteronormadas. Y por otra parte, lo queer, ¿sí? Nace en una disyuntiva, entre la heterosexualidad obligatoria, ¿sí? Y la identidad gay. Lo queer viene a cuestionar esto de la identidad gay. Justamente porque dentro de esa identidad gay no ingresaban aquellos varones, por ejemplo, aquellos varones afrodescendientes, aquellos varones de clase baja. En esta identidad gay ellos no entraban los varones de clase media alta, o sea, aspirantes a burgueses, blancos. Entonces, las personas que empiezan a adherir y a pensar desde un plano queer, desde una perspectiva más que de un plano, desde un enfoque más que de una perspectiva, empiezan a decir, y bueno, pero todo lo que queda afuera, todas las personas raras, ¿sí? En esa anomalía social, como diría Foucault, ¿no? Todas esas personas quedan por fuera de esta identidad gay. Entonces pecaba esto de la identidad gay como elitista, digamos. Este punto lo van a trabajar mejor, ¿sí? Con Gustavo, así que yo no me voy a detener, ¿sí? Y es a partir de los años 80 que algunos microgrupos, ¿sí? De la periferia de los Estados Unidos salen a las calles, digamos, empiezan a hablar sobre su sentir raro, digamos, raro para la norma. Y también lo que hacen es reapropiarse del término. Se reapropian del término queer, ¿sí? Para dar una respuesta política. Y lo van a tomar al término como una herramienta de lucha política. Y le van a dar otro sentido, lo van a resignificar de alguna forma, ¿sí? Lo denigrante se va a convertir en algo potente, digamos, potente desde el punto de vista político. Todo aquello que se les dijo a estas personas desviadas, digamos, ¿sí? Se lo van a reapropiar y van a utilizar sus propias fuerzas discursivas, es decir, la propia fuerza discursiva que la palabra queer tiene. ¿Sí? También utilizar el término queer es recordar cómo estas personas han sido percibidas por la sociedad, ¿sí? Y es como tomarle el insulto, ¿sí? a la mente heterosexual, nos dijera Monique Wittig, que la trabajaron con Darío, es como tomarle a la mente heterosexual esa palabra que utiliza, ¿sí? Como con ironía, como con rebeldía. ¿Sí? Y por otra parte sería como robarle a estos cuerpos también, ¿no? A estos cuerpos heterosexuales, ¿sí? Que son resultados de modelos de una tecnología de poder, ¿sí? que Michael Foucault la llamará biopolítica, que de hecho los estudios queer toman mucho esta concepción, se interesan mucho por el concepto Foucaultiano de biopolítica. Y es tomarle a estos cuerpos heterosexuales esa palabra. Cuerpos heterosexuales, me refiero a cuerpos que practican sexualidades hegemónicas, digamos, heterosexuales. Y como yo les planteaba, Foucault conceptualiza, de alguna manera pone en escena este término, ¿no? De la biopolítica, ¿sí? Que la biopolítica implica el control sobre el cuerpo de las personas, ¿sí? Y también, y que es muy importante,
la regularización de las normativas. La biopolítica es lo que permite que todo esté bajo cierto orden, bajo cierto control. Entonces, el lema central también, o lo que yo comprendo como lema central de los estudios queer, de los movimientos queer, más que nada, más que estudios, es acercarse a aquellos discursos, a aquellas sexualidades, a aquellas identidades que han sido desechadas, que han sido descartadas, aquello a lo que nadie le dio corte, digamos, a lo que nadie se acercó, justamente porque había algo del poder, algo de lo dominante que no permite o no ha permitido acercarse a esos discursos más, a esos discursos menores, digamos, a esos relatos menores. Entonces lo queer viene a tomar eso. Entonces, como les planteaba, como para ir haciendo ciertos resúmenes mientras vamos conversando, mientras les voy manifestando, bueno, algunas ideas, ¿sí? Lo queer nace como forma de cuestionamiento, ¿sí?, a las sexualidades dominantes. Las sexualidades dominantes están motivadas por una lógica binaria, por una lógica aristotélica, por una lógica de lo uno o de lo otro. ¿Sí? Si sos homosexual, no sos heterosexual. Si sos heterosexual, no sos homosexual. Y sabemos que las personas tenemos o podemos potencialmente tener cierta flexibilidad, digamos, en nuestras sexualidades, en nuestras prácticas sexuales, en nuestras identidades de género, en nuestros roles de género. Entonces esta lógica es la lógica del varón, de la mujer, del hetero, de lo homo, de lo blanco, de lo negro, de lo lindo, de lo feo, ¿sí? Es una lógica de corazón, digamos, excluyente. Entonces, como yo les planteaba, ¿sí?, lo queer se interesa por este concepto Foucaultiano, ¿sí?, de biopolítica, ¿sí? Y a esta biopolítica, como habíamos hablado, ¿no?, como tecnología de poder. Y además, la biopolítica coloca al cuerpo mismo, como un campo de batalla, a donde se inscriben las marcas del poder. Esto me parece como muy, muy significativo dentro de lo que son los estudios queer. Este potencial de entender al cuerpo, ¿sí?, potencial en el sentido de poder cuestionarnos, ¿no? De entender al cuerpo como un campo de batallas donde están inscriptas las marcas mismas del poder. Yo en este sentido les recomiendo a Donna Haraway, no sé si la conocen, pero me parece que es bien, bueno, bien interesante. Es un texto, les recomiendo, que es Manifiesto Cyborg, que ella justamente piensa sobre las fronteras de lo tecnológico, el orden de lo femenino, el orden animal, el orden natural, ¿no? Todo esto como para comprender el lugar, bueno, del cuerpo, de alguna forma, en nuestras sociedades, en nuestras culturas, y ver cuáles son las limitaciones y las potencialidades que nuestros cuerpos tienen, sí, como respuestas también políticas. Esto no es algo que diga ella, digo, yo sí lo pongo como un complemento, pero les recomiendo que, bueno, si en algún momento tienen interés y ganas, que la lean, porque al menos a mí me pareció como bien, bien interesante. Entonces, bajando un poco más a tierra, ¿sí?, lo que sería la teoría queer. La teoría queer nace en Estados Unidos.
en la década de los 90. ¿Sí? En la década de los 90 y a nivel genérico, digamos, postula que las concepciones de género y sexualidades son constructos históricos y sociales y ya no intrapsíquicos, digamos, ni naturales. Y la búsqueda de lo queer está motivada por la ruptura, ¿sí?, de las identidades estancas, de las identidades bien definidas y de las identidades coherentes. ¿No? Por ejemplo, una identidad coherente, digamos, ¿no?, entrecomillado, sería un varón biológico, es decir, una persona que nace con pene, ¿no?, que tiene hijos, que tiene una esposa, que tiene un trabajo y es exitoso, ¿sí? Entonces, como nos diría Gilles Deleuze, en la medida que fijamos una identidad, ¿sí?, aprisionamos la vida, porque todos nuestros deseos, nuestras formas de comunicarnos, de contactarnos con el otro, tiene que ver con esa identidad. Entonces, de alguna forma, aprisionamos la vida. Y hasta que, nos dice él, ¿no?, hasta que no rompamos esas líneas duras del ser, digamos, nos perdemos un montón de experiencias vitales, justamente para estar a merced, digamos, de esa identidad que hemos creado. Que a mí eso me parece como también muy significativo. Y entonces es Teresa de Lauretis, ¿sí?, quien utiliza el término queer en el ámbito académico, ¿sí?, en la década de los 90. Entonces, ella lo que hace allí, al utilizar la teoría queer, es hacer alusión a unas nuevas prácticas de subjetividad, ¿sí? Entiende la teoría queer como nuevas prácticas de subjetividad, ¿sí?, que estas prácticas serían prácticas no identitarias, ¿sí? Y esta autora también lo que hace es hablar de la ruptura, ¿sí?, constitutiva del sujeto del feminismo, que eso es lo que viene a ser la teoría queer. Es decir, esta ruptura constitutiva del sujeto del feminismo sería la ruptura de pensar solamente a la mujer, a las mujeres, ¿sí?, sino que dar voz y lugar también a otras narrativas que, como yo les planteaba hace un ratito, quedan por fuera, ¿no?, porque son menores. Y por otro lado, también traerles un concepto de Judith Butler, ¿sí?, que es el concepto de performatividad, que es uno de los más conocidos de la autora, que allí Darío creo que también les explica un poquito, bueno, yo profundizo un poquito más. Y ella propone el concepto de performatividad con el intento de colocar de manifiesto lo que sería esa esencia interna del género. Sería lo performativo, la performatividad sería anticiparnos a aquello mismo que esperamos, entonces obtener ese resultado que esperamos porque nos anticipamos. Y con cada palabra y en cada acto, ¿sí?, estoy generando realidad. Entonces, ella lo que dice es, y bueno, ¿y cómo se genera esto de la performatividad? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Sí? Es a través de actos corporales que esto se reafirma, lo de la performatividad, ¿no? Los actos corporales, las posturas, los gestos que naturalizamos, ¿sí? Todo eso son actos performáticos, nos dirá la autora. Sería la palabra quien posee el poder instituyente, ¿sí?
todo aquello que se dice produce lo mismo que se nombra, digamos. Y es a través de este planteo que también se dibuja lo que sería lo real de lo irreal, digamos. No se hace simple en este sentido como diferenciar mucho o definir ciertas fronteras, ¿sí?, entre lo real y lo irreal. Lo real sería aquello, para la autora, ¿no?, que naturalizamos como conocimiento de género, como todo aquello a lo que tomamos como natural, sin posibilidad de interpelarlo. De cierta forma, eso que no... esa verdad, digamos, esa verdad, y que las verdades son verdades. Las verdades no se podrían estar tocando, porque tienen ese estatuto de verdad. Y por otro lado, ¿sí?, como por ejemplo, ¿no?, pensamos, porque esto de lo performático, que como concepto puede resultar entreverado, complejo, pero también cómo llegamos las personas a sentir esto, ¿no?, porque no es solo a pensar. Por ejemplo, como un varón, ¿sí?, puede llegar a sentirse menos varón por el tamaño de su pene, por dar un ejemplo, ¿no? Como un varón puede llegar a sentirse menos varón por no ser exitoso en su trabajo, ¿no? Entonces, eso es algo que, si bien tiene que ver con un mandato, eso hace carne en nosotras, en nosotros, en ellos, ¿no? No es meramente un aprendizaje, una educación, ¿sí?, del mundo de las palabras, es una educación del mundo de los afectos también. Y en eso que cuando empezamos a tocar, digamos, nuestros afectos, decimos, bueno, pero en realidad yo no voy a cuestionar lo que siento lo siento, es algo mío, propio. Bueno, sí, es algo tuyo, propio, pero no solamente. Es algo tuyo, pero es algo que una cultura habilita o no a que eso se sienta, ¿verdad? Perdonen un segundito. Disculpen, me sonó la alarma. Entonces, como también los sentimientos son históricos, son culturales, son políticos, digamos, ¿no? Y acá a mí me resulta también interesante traer una frase de Kate Millett, seguramente la conozcan, ¿sí?, que ella dice: lo personal es político, ¿sí?, que es en un plano, bueno, más feminista, que no tiene tanto que ver con lo queer, pero yo creo que esto de lo personal es político tiene una gran potencialidad también para comprender lo queer. Y entonces, como bueno, siguiendo con Butler, es a través de diferentes rituales, ¿sí?, que vamos naturalizando determinadas formas de hacer y de ser. Y bueno, también los estudios queer interpelan fuertemente a los estudios sobre género, ¿sí?, e incluso a los estudios feministas, ¿sí?, y a los estudios de género lo que de alguna forma le cuestionan es que asumen el sexo como algo biológico y al género como algo construido socialmente, ¿sí?, o culturalmente, ¿no? Y Butler pone en cuestión al sexo, ¿sí?, y a la biología, y los ubica como lecturas ideológicas también, y no en lugar de algo natural. No, es una lectura ideológica, digamos. No es algo... el sexo no tendría el lugar que tiene
si no sirviese para controlarnos de alguna forma, para dividirnos entre varones y dividirnos entre mujeres. Y también de los estudios, como yo les planteaba, de los estudios feministas, ¿sí? Y se aleja en el sentido de que cree que no todo problema es problema de las mujeres, digamos, ¿no? Se aleja de ese problema, del problema de las mujeres, no porque no lo considere, ¿sí? Sino porque cree que también el problema de las mujeres deja por fuera a una cantidad de relatos, ¿sí? Invisibilizados o silenciados. Como por ejemplo podríamos pensar en la actualidad en las mujeres trans, en los varones trans, ¿sí? En las personas trans en general. Entonces, también hay muchas personas en esto de pensar sobre lo trans, ¿no? Que transitan por dicho adoctrinamiento masivo, ¿no? El género como un adoctrinamiento masivo de forma peculiar. Entonces, aquellas personas que no son vistas ni como varones, ni como mujeres, que no sabemos a dónde ubicarlas, digamos, son aquellas personas que nos permiten dudar sobre la propia realidad del género, ¿no? En términos de Butler. Esas personas nos permiten dudar sobre nuestras percepciones usuales y serias, ¿sí? Que siempre tenemos como a la orden del día, digamos, ¿no? Y esa sorpresa, de cierto modo, que nos da un otro, una otra, no deja de ser un acto violento, no deja de hablarnos de este adoctrinamiento, no deja de hablarnos de esta normalidad que supuestamente cada día cuestionamos más, pero que de todos modos continúa claramente permeando nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. O por ejemplo, también podemos pensar en aquellas personas que tienen prácticas sexuales que escapan de la norma, ¿no? Aquellos varones que se acuestan con otros varones, aquellas mujeres que se acuestan con otras mujeres, que tienen relaciones sexuales, ¿no? Aquellas mujeres que se acuestan con varones, con mujeres, con trans, ¿no? Como también todo esto es lo queer da lugar, da visibilidad, dice, esto existe. ¿Sí? Entonces hay como una lucha, digamos, por una existencia, por un lugar, que es un lugar, a su vez de que es un lugar, es un no lugar constante, es entrar en ese sitio, entrar en una práctica, salir de esa práctica, buscar otra práctica, experimentar otras cosas, que eso no implica que tengamos, por supuesto, que salir a hacer cosas que no tengamos ganas o que nos sintamos como propias, como, ¿no? Que no tengamos deseos, que no tengamos interés, ya sea en prácticas o en identidades. No tenemos por qué tener otras identidades si no lo sentimos, ni otras prácticas. Ahora, que nos podamos cuestionar sobre esto es, o entiendo, es primordial, que va más allá de lo que podamos hacer o no con esto, pero sí cuestionarnos para que tampoco cualquier persona que escape a una normativa, ya sea por una práctica sexual, por una identidad de género, ¿no? Nos asombre, nos deje en posición de violencia, ¿no? De discriminación negativa, de denigración. Tenemos que estar atentas a esos sentimientos, a esas posibles actitudes frente al desconocimiento y de cierta forma ante nuestra ignorancia, que está bien que podamos manifestarla, ¿sí? Para poder hacer algo también con ella.
Entonces, en la dimensión, ¿sí?, de lo heteronormado, como la posibilidad única de verdadero ser, que seguimos como teniendo ese parámetro de que hay un verdadero ser, ¿no?, y hay otras personas que no serían tan auténticas, ¿no?, si no encajan en lo uno o en lo otro, o estarían como traicionando de alguna forma a lo uno y a lo otro, o a lo uno y a lo otro. Y en esto de que la dimensión de lo heteronormado como posibilidad única de verdadero ser, se mezclan lemas ontológicos, lemas biologicistas, que sostienen el status quo. Pero de todos modos, como sabemos, existen líneas de fuga, existen formas de resistencia, formas de disidencia, ¿sí?, y conviven en el mundo con todas estas otras formas más dominantes, más hegemónicas. No. Podrían estar por fuera, pero también conviven. Es decir, en paralelo en que vive una persona heterosexual en su casa con su familia, hijo, perro, ¿eh?, también vive una persona trans con otra conformación familiar, con otra forma de ver el mundo. Entonces, las formas de resistencia, como yo les decía, son muy importantes porque también hay fuertes narrativas judío-cristianas, que son también las que nos permean a diario, ¿verdad? Como nos diría Foucault, entonces, hay formas de obediencia y formas de resistencia. Para que un sistema permanezca vivo, siga vivo, se mantenga vivo, son necesarias estas dos cosas, digamos. Quien obedece es quien sigue a la norma, quien resiste es quien cuestiona la norma, ¿verdad? Entonces esto es un proceso dinámico y de muchas mutaciones simbólicas, muta mucho el orden simbólico, y a eso también tenemos que estar atentas porque eso es un potencial, ¿sí?, un potencial del lenguaje, de los discursos, que tenemos que tener presente, ¿no?, que lo simbólico va modificando. Entonces yo también lo que me pregunto es a quién le sirve un cuerpo que goce, ¿no? Un cuerpo, por ejemplo, que goce en las prácticas sexuales. ¿A quién le sirven los deseos nómades? Y aquellos deseos que no van ni para un lado ni para el otro, ¿no? ¿A quién le sirve? ¿Qué pasa si no se controlan estos deseos, digamos? ¿Qué pasa si no se controlan las prácticas sexuales de alguna forma? ¿Qué pasa si no se controlan las identidades de género? Se cae, de alguna manera, gran parte del sistema dominante. No sé si se cae, pero le cuesta más decir, ¿no?, ver cómo se empieza nuevamente a controlar para volver a agenciar esos discursos menores, ¿sí?, y ser capturados nuevamente por el poder. Entonces, siempre como en esas tensiones de la captura y de la salida del poder, ¿no? Hay cuerpos que viven sus sexualidades sin tabú, ¿sí?, que tienen prácticas sin tabú. Todos ellos también son cuestionados, lo vemos en la diaria, ¿no? Digo, cada quien tendrá una experiencia diferente, pero escuchamos, ¿no?, una mujer que se acuesta con varios hombres, bueno, pasa directamente, es una puta, ¿verdad? Un varón que se acuesta con muchas mujeres es un macho, bueno, esos estereotipos grandes, digamos, ¿sí?, que ya los sabemos. Bueno, pero que todo eso no es ingenuo, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con cómo nos hemos construido a nivel subjetivo, ¿sí? Entonces, también para Foucault, esto de la identidad fija
sería la capacidad que tiene el poder para reproducirse, generarse y subordinarse al mismo tiempo y en un mismo sujeto, nos dice Foucault. El sujeto es una consecuencia del lenguaje y es allí donde se produce lo simbólico, que es un poquito lo que yo les planteaba hace un rato, ¿no? Y allí se produce también en lo simbólico la posibilidad de sus propias subordinaciones, ¿sí? A través de interpretaciones simbólicas. El orden simbólico puede ir modificándose y está en cada una de nosotras que eso suceda, ¿sí? En cada persona. Entonces, ya como para ir terminando, ¿sí? Lo queer es cambiante en el tiempo. Lo queer deviene de las rupturas de las líneas duras del ser. Es decir, yo nazco con vulva, len que soy una mujer, por lo tanto len que voy a ser madre, por lo tanto len que voy a ser heterosexual, por lo tanto len que voy a ser esposa de... ¿no? Esas líneas duras del ser, lo queer viene a interpelarlo, a romperlo, pero a romperlo no como forma de erradicarlo, que esto también me parece importante, o sea, romper como irrumpir en el pensamiento, no es erradicar, lo queer no está pretendiendo erradicar los discursos, sino que dar lugar a otros. Y sabiendo que la sociedad, bueno, nos solicita constantemente catálogos, categorizaciones, ¿sí? Y también lo queer manifiesta, ¿no?, que ver el mundo de las cosas dichas, es decir, las palabras que utilizamos a diario, es fundamental también para pensar sobre nuestras producciones subjetivas, sobre cómo nos hacemos, sobre este entramado discursivo. Y por otra parte, que me parece también fundamental, ¿sí?, es que lo queer no deja que otras personas nos escriban. Son como inscripciones y escritos a nosotras mismas. Nosotras mismas narramos nuestra propia historia. No ya subordinadas por el poder, no ya subordinadas por lo que otros discursos dominantes nos quieran escribir. ¿Sí? El cuerpo como una escritura propia, como un texto propio. Y el texto como cuerpo, como texto propio, alejado de verdades universales, ¿sí?, de verdades duras, digamos, ¿no?, que han generado mucho daño afectivo, mucho daño corporal. Entonces yo por allí me digo, ¿no?, este modo de pensar, de sentir, es una clara forma de vivir una vida acorde a las prácticas, a los deseos, alejados y alejadas lo más posible de las creencias impuestas, que, como todo lo que se impone y a lo que alguien no se ajusta, se puede cuestionar, repensar y deconstruir criterios, prácticas, identidades en torno a estas causas. Bueno, sería como por allí. Voy a dejar por aquí, espero haber sido lo más clara posible. Nos seguimos leyendo, seguimos en contacto, ¿sí? Un placer para mí.